Hola muchachos, para el siguiente problema nos piden determinar las reacciones en los apoyos, el lugar donde se encuentra la tensión máxima y su valor, y la distancia IC, que se conoce como la flecha del punto C. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el equilibrio. Hacemos sumatoria en el eje Y, tenemos que todo lo que va hacia arriba es igual a todo lo que va hacia abajo. Sumatoria en el eje X, que al final esa reacción es igual a esta reacción. Y después momento. Nosotros podemos hacer momento respecto a A, podemos hacer momento respecto a D, o podemos hacer momento de C o de B. Recordemos que la ecuación de momento debe ser del sistema completo. Entonces aquí voy a hacer momento respecto al punto B. Tenemos que esta fuerza me hace un momento positivo y esta fuerza me hace un momento positivo, donde los brazos son 5 y 12 respectivamente. Y tenemos acá las fuerzas que me producen un momento negativo, que son HA y BA, donde BA tiene un brazo de 15, que correspondería a la suma de estas tres distancias. BA un brazo de 15 y HA un brazo de 6. Entonces aquí ya tenemos tres ecuaciones, pero nosotros tenemos 4 incógnitas, entonces nos falta una ecuación. Y recordemos que tenemos una condición extra propia de los cables, que dice que el momento en cualquier punto es igual a 0. En otras palabras, todo el cable son puras rótulas. En el punto C, por ejemplo, nosotros podríamos calcular el momento respecto al lado derecho. También podríamos calcular el momento en B respecto al lado izquierdo. Pero tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros calculemos el momento debemos conocer las distancias. Entonces, ¿qué pasa si calculamos momento en C, el lado derecho? Nosotros no conocemos esta distancia. No la conocemos, por lo tanto no vamos a poder calcular el momento de la fuerza HD. Ahora, si hacemos momento en B, nosotros tampoco conocemos esta distancia, que es para calcular el momento que me genera la fuerza HA. Entonces vamos a tener que trabajar un poco la geometría de este problema. Vamos a ver qué distancia conocemos. Podemos conocer esta distancia o esta distancia. ¿Cuál distancia podemos encontrar con la geometría? Veamos. Entonces aquí tenemos nuestro dibujo y por tales yo puedo decir 6 es a 15 a toda esa distancia, 6 es a 15, como X es a 12. Entonces, de aquí, de esto que está acá, yo despejo X, es decir, desde este punto hasta ese punto mide 4,8 metros. Por otro lado, yo sé que esta distancia vale 2 metros y esta distancia vale 6 metros. Por lo tanto, si esto vale 6 metros, esto necesariamente debe valer 1,2 metros. ¿Por qué? Porque 1,2 metros más 4,8 metros es igual a 6. Y al final, el brazo azul, esto que está en azul, mide 0,8. ¿Por qué mide 0,8? Bueno, porque esta distancia me dicen por enunciado que vale 2. Entonces, yo sé cuánto vale ese brazo. Y como yo sé cuánto vale ese brazo, puedo calcular el momento respecto a este punto del lado izquierdo. Entonces, hacemos momento en B del lado izquierdo. Aquí tengo un dibujo de mi lado izquierdo que corresponde. Esta es la distancia, esa es la distancia y estas son las fuerzas. Entonces tengo que 0,8 HA es igual a 3 por BA. Entonces ahora tengo una nueva ecuación y como tengo esta nueva ecuación puedo encontrar las variables. Por otro lado, si queremos también conocer aún más la geometría, podemos conocer el ángulo que está aquí, que es de 14,93. Entonces nosotros ya hicimos equilibrio y encontramos las reacciones y ahora podemos encontrar las tensiones del cable. ¿Por qué? Bueno, porque ya conocemos las reacciones y también vamos a poder conocer esta distancia haciendo equilibrio. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo vamos a hacer de dos formas. Entonces, la primera forma es ¿qué pasa si nosotros acá hacemos equilibrio en el nodo D? Si hacemos equilibrio en el nodo D, nosotros esta variable ya la conocemos y esta variable ya la conocemos. Entonces, ¿cuántas incógnitas vamos a tener? Bueno, vamos a tener la incógnita de la tensión, que sería la tensión CD, y también vamos a tener de incógnita acá un alfa, un ángulo, que le podemos decir alfa o beta, da lo mismo. Entonces, la primera solución es hacer equilibrio en este nodo. Entonces aquí tengo el nodo D con las reacciones de 26,6 y de 31,5 y hacemos equilibrio. Entonces sumamos en el eje X, aquí está la ecuación, hacemos sumatoria en el eje Y, vamos a tener esta ecuación y nuevamente hacemos lo que hacíamos en el video anterior, dividimos la ecuación 1 con la ecuación 2 y podemos despejar el beta. Entonces el beta vale 40,17, que corresponde a ese ángulo que está ahí. Ahora, como conocemos el beta, utilizamos la fórmula T por coseno del ángulo es igual a H. Entonces utilizamos esta ecuación, reemplazamos ahí el beta, ese beta que está ahí, y reemplazamos la tensión de 31,5 por el H y podemos obtener la tensión TDC. O otra forma es reemplazando en las ecuaciones de arriba, que al final es lo mismo, porque recuerden que esta fórmula viene del equilibrio. Entonces otra forma también es reemplazando este ángulo en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Entonces, ahora que ya conozco el ángulo beta, ya conozco este ángulo, por trigonometría
como yo conozco esta distancia, puedo conocer toda esta distancia que está acá y también yo ya conozco la distancia desde este punto hasta este punto. Yo la conozco de la misma forma que encontré este valor de acá. Entonces aquí lo tengo matemáticamente. 6 es a 15, como esta distancia es a esa distancia, que es 5. Entonces paso multiplicando el 5 por 6, me queda 30, dividido en 15 es igual a 2. Entonces esta distancia es de 2 metros. Esa distancia vale IC más 2, IC más 2, esto vale 5 y conozco el ángulo, por lo tanto aplico la tangente y me queda que IC vale 2,2. Bueno, esa fue la forma 1. Ahora vamos con la forma 2. Nosotros podemos hacer sumatoria de momento respecto a este punto que está acá en C del lado derecho. Entonces, si yo dibujo el lado derecho, voy a tener esto que está acá. Este sería el punto C. Y dibujo todo lo que va hacia el lado derecho. Entonces, ahora hago sumatoria de momento respecto a este punto y voy a tener que 5 por 26,6, que sería ese brazo por esa fuerza, es igual a este brazo por esta fuerza. Y de esta ecuación despejo IC. Entonces ahora, ¿cómo podemos determinar cuál es la tensión máxima? Bueno, este ángulo que está acá, nosotros dijimos que valía 14,93. 14,93. Y por otro lado, nosotros calculamos que el ángulo beta vale 40,17. Como este ángulo es más grande, significa que este lado es el que tiene la mayor tensión. Y nosotros esta tensión ya la calculamos justo aquí. Entonces esta tensión corresponde a la tensión máxima. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se encuentra el ángulo más grande. Y siempre la tensión máxima se encuentra en uno de los dos apoyos.